Buenos, buenos días, profesora y compañeras. En la presentación de hoy hablaré sobre el sangrado uterino disfuncional producto de inmadurez en el eje hipotálamo hipófisis gonadal perteneciente al caso clínico número 2 denominado Laura en la asignatura de Sistema Endocrino y Reproductor. Quien les habla, Carolina Ferreira. Para adentrarnos dentro de lo que es el caso, mencionaremos que Laura es una niña de 13 años quien acude al servicio médico por presentar trastornos en su ciclo menstrual, debido a que ya han pasado 10 días desde que manifestó su última menstruación y sigue presentando un sangrado. Como consecuencia de esto, se ve imposibilitada a realizar sus actividades diarias. Además, en su historial clínico no registra enfermedades familiares de importancia a las cuales podríamos asociar este tipo de hemorragia. Sus antecedentes personales nos dicen que nuestra paciente presentó un parto normal, pesando 3,2 kg. Tuvo un desarrollo adecuado de su infancia, vacunas completas hasta la fecha, realiza actividad física 2 veces por semana y tiene una escasa actividad social. En cuanto a sus antecedentes ginecológicos, estos nos indican que tuvo menarquia, lo que se refiere a la llegada de su menstruación a los 12 años y 3 meses, que se encuentra dentro del promedio de la normalidad de la menarquia. Una telarquia, que se refiere al inicio del desarrollo mamario, y una pubarquia, que se refiere al cambio físico de la pubertad a los 11 años, lo cual también es normal, por lo cual podríamos decir que su pubertad es a una edad normal. Su ritmo menstrual también es normal, ya que sangra 6 días cada 28 a 35 días del ciclo. No presenta dismenorrea, lo cual significa calambres menstruales a los que se puedan asociar este tipo de hemorragia, y tampoco ha tenido relaciones sexuales, por lo que tiene su himen conservado. Ante lo anterior, se le realizaron distintos exámenes para descartar posibles episodios que nos diesen a entender el por qué ocurre este sangrado excesivo. Y ante esto, los resultados de los exámenes fueron los siguientes. En los exámenes físicos arrojaron que la paciente pesa 48 kilos y mide 150 centímetros. Podemos indicar que presenta un índice de masa corporal normal ante esto y que no existen desbalances nutricionales. Presenta conjuntivas hipocoloreadas, lo que quiere decir que la parte blanca que rodea la pupila presenta poca coloración, un tono más amarillento, lo que nos podría indicar que puede estar cursando un cuadro de anemia. La palpación tiroidea fue normal, o sea, hormonas tiroideas se encuentran normales. El abdomen en estado normal, ya que es blando, depresible e indoloro ante el tacto, y posee una distribución pilosa normal nuestra paciente. ¿Qué quiere decir esto? Una distribución de pelos en las distintas áreas de su cuerpo, lo que va a indicar que la concentración de testosterona también se encuentra normal. El examen ginecológico nos indica que presenta una mucosa estimulada, en otras palabras, un flujo vaginal normal que confirma un buen estado de salud y descarta posibles infecciones bacterianas u otros. Paciente con genitales externos de características normales, o sea, nos referimos a vulva, clítoris, labios menores, labios mayores y entrada de orificio vaginal. Su himen, como mencionábamos, está conservado, por lo que se descartan enfermedades de transmisión sexual y posible embarazo ectópico, que también podría ser causante de un sangrado excesivo, pero sin embargo, ella muestra una pérdida de sangre hemática roja, o sea, una sangre fresca que proviene desde el útero. Y por último, el examen mamario indica que la paciente presenta mamas pequeñas y palpación normal, y según lo observado a partir de su vello pubiano y mamas, se encuentra en el estadio 4 de Tanner, que lo veremos en una imagen a continuación para esclarecer dudas. Ante esta imagen podemos decir que desde el punto de vista del desarrollo puberal, la forma de evaluar la normalidad de aparición de la menarquia es que sea 2 a 3 años después de la telarquia, inicio del desarrollo mamario. Y esto sucede generalmente cuando las adolescentes alcanzan el estadio número 4 de Tanner, que es el estadio mamario, así que nuestra paciente está bien.
por lo que se le indica realizar los siguientes exámenes. Hemograma, hematocrito, que principalmente servirán para determinar existencia o no de anemia, coagulograma completo, glicemia, colesterol y una ecografía ginecológica. Y según los resultados arrojados por los exámenes mencionados, a la paciente se le diagnostica sangrado uterino disfuncional, abreviado SUD, producto de inmadurez de eje hipotálamo hipófisis gonadal. A modo de resumen, podemos decir que se refiere a las alteraciones en el ciclo menstrual dentro de los 3 primeros años de edad ginecológica, asociado principalmente a la madurez del eje ya mencionado y que luego evoluciona espontáneamente a ciclos ovulatorios normales. Es por ello que se decide emplear en la paciente un tratamiento hormonal bajo el consumo de etinilestradiol de 0,1 miligramo acompañado de acetato de noretisterona 2 miligramos por 10 días. Y para finalizar, con acetato de noretisterona, pero esta vez en 10 miligramos por 10 días más, pero en dosis decrecientes en esos 10 días. A grosso modo, como sabemos, el hipotálamo controla el sistema nervioso autónomo y de esta manera regula la temperatura corporal, el hambre, la sed, entre otras. Además, casi toda la secreción de la hipófisis es controlada por el hipotálamo. Por ello, en conjunto es que regulan prácticamente todos los aspectos del crecimiento, desarrollo, metabolismo y la homeostasia del organismo. En este caso, pasaremos a describir un poco el mecanismo del eje hipotálamo hipófisis gonadal, que es lo que nos concierne, para tener claridad de cómo funciona este. Como podemos observar en la imagen, primero que todo, por parte del hipotálamo en el núcleo paraventricular, producirá la hormona liberadora de gonadotropinas, su abreviación GnRH. La hormona mencionada anteriormente viajará hacia la hipófisis a través de la eminencia media, donde se une a los receptores de hormona GnRH y de esta forma la hipófisis recibe el mensaje que debe comenzar a sintetizar LH y FSH. LH corresponde a la hormona luteinizante y FSH corresponde a la hormona folículo estimulante. Finalmente, tendrá como resultado que nuestras gónadas, ya sean ovarios en el caso de la mujer o testículos en el caso del hombre, liberen hormonas sexuales como estrógenos, estradiol, testosterona y progesterona, y así tener como resultado la madurez sexual. Cabe destacar que cuando las hormonas sexuales son liberadas, inhibirán las áreas superiores, a nivel hipotálamo-hipófisis, ya que si hay suficiente cantidad de ellas, no se necesita seguir estimulando la producción de ellas por parte del hipotálamo, y así de esta forma se produce lo que conocemos como retroalimentación positiva. Grave error. Retroalimentación negativa. Por lo que tenemos en cuenta que los ejes hipotálamo, hipófisis, hormona, desde arriba hacia abajo se estimula la producción hormonal y desde abajo hacia arriba se inhibe. Anteriormente se mencionaba que este eje propicia la madurez sexual. ¿Y a qué nos referimos con esto? A grandes rasgos quiere decir que las hormonas LH y FSH son claves para procesos como la diferenciación sexual de un organismo que aún no se ha definido. Al ser cigoto me refiero, y para el desarrollo de características sexuales, que ya sean primarias como la formación de ovarios, tubo uterina, útero o por el contrario, conductos deferentes y testículos, o secundarias, que se refiere a la madurez de células sexuales, tanto para hombre, incluyendo cambios en el tono de voz, ensanchamiento de hombros y otros, como en mujeres, donde el principal signo de madurez es la llegada de la menstruación. Entonces nos centraremos en detallar esto último, mediante la imagen que se ve en la presente diapositiva, para explicar un poco lo que ocurre con el ciclo menstrual en respuesta del eje hipotálamo, hipófisis, ovario. Primero que todo, el cuerpo lúteo muere, por lo que las concentraciones de estradiol y progesterona van a disminuir. El hipotálamo, por su parte, secretará GnRH para que la hipófisis responda ante esta situación y secrete FSH y a su vez LH. La FSH en los ovarios propiciará un aumento de estradiol, en la secreción de este, me refiero,
que producirá un estímulo para aumentar la sensibilidad por parte de los folículos y así generar una futura maduración en alguno de ellos. Además, causará el aumento en la secreción de estradiol e inhibina. Por consecuencia, se producirá una retroalimentación negativa sobre FSH para que ésta no siga aumentando su concentración. Al disminuir las concentraciones de FSH, se va a seleccionar el folículo dominante que aumentará la secreción de estradiol. El aumento de este efectuará una retroalimentación positiva, pero sobre la secreción de la hormona luteinizante o LH, también en las concentraciones de FSH, pero en menor cantidad. Por lo tanto, por su parte, el pico de LH induce a la maduración meiótica, ovulación y luteinización. De esta forma, el cuerpo lúteo producirá una gran cantidad de progesterona, además de estradiol e inhibina. Las concentraciones altas de estradiol e inhibina ejercerán una retroalimentación negativa, pero esta vez sobre LH y FSH. Y de esta manera se van a normalizar las concentraciones basales, o sea, estas hormonas van a volver a sus concentraciones basales, para finalmente que el cuerpo lúteo se vuelva menos sensible de manera progresiva a la hormona luteinizante y posteriormente morirá. Y así se volverá a repetir el funcionamiento de este eje. Al inicio, donde se necesita aumentar las concentraciones de las hormonas. Por otro lado, para continuar, ¿qué debemos tener en cuenta para que los ciclos menstruales sucedan de manera normal? Bueno, para ello se requiere lo siguiente: integridad del eje hipotálamo-hipófisis-ovario, que la paciente posea ovarios normales, endometrio que sea capaz de responder a esteroides ováricos y funciones tanto adrenales como tiroideas también normales. Además, para poder determinar la normalidad de los ciclos menstruales desde el punto de vista clínico, se deben considerar los siguientes 3 aspectos. La duración de cada ciclo, que se encuentra generalmente entre los 2 a 6 días, con un promedio de 4. El intervalo de duración entre cada ciclo, que corresponde generalmente entre 21 a 35 días, y la cantidad de sangrado durante la menstruación, que en promedio son 80 ml. Bueno, aquí podemos ver una imagen que resume las etapas del ciclo menstrual a grandes rasgos, para que sí la puedan leer y comprender mejor al terminar la presentación. Ahora, teniendo un poco más clara la fisiología del eje, podemos pasar a caracterizar el sangrado uterino disfuncional. Primero que todo, se define como un sangrado que proviene del útero, pero sin embarazo aparente ni alguna causa orgánica. En otras palabras, un adolescente puede presentar periodos menstruales, los cuales pueden ser más abundantes y o menos duraderos de lo que debiese ser normalmente. Existen 2 tipos de sangrado uterino disfuncional, que corresponden a SUD ovulatoria, el cual se presenta en un 15% de adolescentes, siendo más frecuente en mujeres entre 20 y 40 años, es cíclico y cursa con polimenorreas, spotting ovulatorio premenstrual, lo que se refiere a pérdidas mínimas como un tipo de goteo entre menstruaciones, hipermenorrea o menorragia. Y por otro lado tenemos el sangrado uterino disfuncional anovulatorio, que es más frecuente que el anterior, sobre todo en mujeres con perimenopausia y pubertad. Suele deberse a estímulo continuo de estrógenos sin oposición a progesterona, presentando intensidad y duración variable. Y cerca del 50% de las adolescentes presenta este sangrado en el primer año de edad ginecológica, teniendo como causa principal, como lo mencionábamos anteriormente, la inmadurez del eje hipotálamo-hipófisis-gonadal. A continuación se verá de manera más detallada en la siguiente diapositiva la fisiología. Como podemos ver el esquema, el cual se puede explicar de la siguiente forma. Durante el ciclo anovulatorio, el cuerpo lúteo no se forma. Por ello, la secreción cíclica normal de progesterona no se va a producir
Y de esta forma los estrógenos, principalmente el estradiol, van a estimular el endotelio sin oposición alguna. Entonces, sin la progesterona, el endometrio va a seguir proliferando hasta que va a sobrepasar en espesor la cantidad de irrigación de su vascularización. Y de esta forma se va a generar una hiperplasia, que al existir fluctuaciones en los niveles circulantes de estrógeno por atresia folicular, que significa que el folículo ovárico antes de alcanzar la madurez va a sufrir un proceso de atrofia. Va a generar de esta forma la interrupción del crecimiento endometrial, teniendo como consecuencia sangrados espontáneos. En cuanto a los signos y síntomas que este presenta, podemos reconocer los siguientes. Utilizar más de una compresa o tampón por hora al momento de menstruar. Más de 10 días de duración en cuanto al periodo menstrual, como lo presentaba nuestra paciente. Transcurren menos de 20 días entre cada ciclo, ese es otro signo. Existe sangrado entre periodos, existe sangrado posterior a tener relaciones sexuales. El no sangrar durante más de 3 meses también es importante que se informe al médico, ya que el recubrimiento en el interior del útero puede seguir creciendo aunque no hayan signos de hemorragia. Y la presencia de coágulos. Y en cuanto a su diagnóstico, podemos decir que se debe realizar una evaluación a la paciente para tener información respecto a las características de la menstruación, como por ejemplo preguntar la duración del ciclo, cada cuánto tiempo ocurre, si se considera regular, etc. Si tiene una vida sexual activa, para descartar así posibles enfermedades de transmisión sexual y embarazo ectópico, antecedentes ginecológicos y alteraciones nutricionales. Todo esto sirve para determinar la posible causa de la hemorragia. Y los exámenes que se deben realizar posterior a esto son el hemograma completo, que sirve para determinar la existencia de anemia, exámenes de coagulación para descartar enfermedad de von Willebrand, test inmunológicos para descartar embarazo ectópico, pruebas para evaluar trastornos endocrinos como de hormonas tiroideas, testosterona, prolactina, FSH, LH y DEAS. Ultrasonido pélvico para evaluar existencia de anomalías congénitas o adquiridas en genitales. Y una citología vaginal para descartar cáncer uterino. Cabe destacar que si los resultados de estos exámenes son negativos, a la paciente se le diagnostica sangrado uterino disfuncional producto de inmadurez en el eje hipotálamo-hipófisis gonadal, como es lo que presenta nuestra paciente. En estos casos, el tratamiento está enfocado principalmente en disminuir la morbilidad, lo que se refiere al número de personas que enferman en una población y periodo determinado, por lo que inicialmente se tratará la anemia, si es que existe, y los cambios hemodinámicos secundarios al sangrado excesivo. Para fines prácticos, el tratamiento puede ser médico no hormonal, donde se utiliza hierro para suplementar en caso de haber anemia, y antiinflamatorios no esteroideos. Y también puede ser tratamiento médico hormonal, donde se utiliza acetato de norestiterona, acetato de medroxiprogesterona vía intramuscular y dispositivo intrauterino con levonorgestrel. Finalmente, podemos decir que el sangrado uterino disfuncional es de buen pronóstico, sobre todo cuando ocurre dentro de los 2 años posteriores a la menarquia. En cuanto al desenlace de este caso, nos indica que Laura, al finalizar su tratamiento, va a menstruar. Por su atención, muchas gracias.